Es muy grato saludarles, mis amados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos este privilegio de compartir este tiempo, de compartir la palabra de nuestro Dios, esa palabra que siempre, en todo momento, va a llegar a nuestras vidas para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos también. Este es un tema que usted lo sabe muy bien, pero lamentablemente es un tema que lo conocemos mucho, pero no lo practicamos con la debida frecuencia que debe de ser practicada. Vamos a hablar sobre la oración eficaz y para ello quiero que leamos el capítulo 5 de la epístola de Santiago en el verso número 16. Su parte final es lo que vamos a tratar, pero vamos a leer todo el verso. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y nos dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa parte final, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, y la pregunta que debe de surgir, mis amados hermanos, ¿qué es entonces una oración eficaz? Porque dice aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, podemos hablar muchas cosas con respecto a las características de una oración eficaz. Y podemos decir que una oración eficaz es aquella que consigue las bendiciones que busca, que alcanza su objetivo. Entonces, así podemos definir nosotros lo que es una oración eficaz. Una oración eficaz es aquella que consigue las bendiciones que se busca, que alcanza el objetivo que nos hemos trazado. Bueno, las escrituras, mis amados hermanos, nos va a enseñar mucho con respecto a una oración eficaz. Pero partamos por las cosas más importantes. Y la primera de ellas es que una oración eficaz es eficaz cuando cuenta con la intercesión del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sabemos nosotros que no se puede orar conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo muy claramente esta verdad, que no sabemos lo que debemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es muy importante, mis amados, que en nuestras oraciones contemos con la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto. Recuerden ustedes que Jesús enseñó que el Espíritu Santo era enviado para guiarnos a toda la verdad. Entonces, si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, una de esas áreas en las que el Espíritu Santo también quiere guiarnos es precisamente en la oración. Pero también, mis amados hermanos, podemos decir que una oración eficaz es aquella que se alinea con la voluntad de Dios que ha sido claramente registrada y por ende revelada en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es decir, una oración eficaz tiene como fundamento la palabra del Señor. Debemos de hacerle recordar al Señor su palabra, hacerle recordar sus promesas. No es que Dios se haya olvidado, sino que hacerle recordar, traerle a memoria, eso más bien va a redundar para nuestra edificación. Por lo tanto, otra característica de una oración eficaz es aquella que se alinea con las sagradas escrituras. Pero también, mis amados hermanos, una oración eficaz es aquella que siempre se va a caracterizar por la perseverancia. La escritura nos dice que debemos nosotros de perseverar en la oración. ¿Qué significa esto? Y permítame recordarle, porque simplemente quiero recordarles estas verdades. Estas verdades las sabemos
usted y yo a ciencia cierta. Y la Biblia nos menciona que nuestras oraciones tienen que ser caracterizadas también por la perseverancia. Usted va a encontrar en la Biblia sin número de pasajes donde se nos habla que debemos de perseverar en la oración. Y perseverar es hacerlo constantemente, frecuentemente, no ocasionalmente, no eventualmente, sino que constantemente. La oración tiene que ser una práctica diaria en nuestras vidas. Ahora, hay otra característica que también quiero mencionar con respecto a la oración. Una oración tiene que ser realizada, para que sea una oración eficaz, con los motivos correctos, las motivaciones correctas. Es decir, que una oración eficaz no se va a caracterizar por el egoísmo, no se va a caracterizar por buscar mi bienestar, sino que la oración eficaz tiene como objetivo primario la gloria de Dios, que el nombre del Señor sea glorificado. Es por eso que el Señor Jesús enseñó que en la oración no debemos de buscar nuestra voluntad, sino que debemos de buscar la voluntad de nuestro Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo se hace perfectamente la voluntad de Dios. Bueno, el Señor desea que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios a cabalidad, también aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios. Por lo tanto, una oración eficaz es aquella que se caracteriza por no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Y permítame terminar diciéndole que otra característica, que otro ingrediente de una oración eficaz es que una oración eficaz tiene que estar sazonada, caracterizada, saturada por la fe. Y podríamos citar en estos momentos muchos pasajes donde se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que si algo le vamos a pedir al Señor, lo hagamos con fe. Porque el que duda es como la onda del mar, que es llevada por el viento de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces, para que nuestra oración sea eficaz, mis amados hermanos, debemos de creer que lo que estamos pidiendo se va a recibir. Sobre todo si esto que estamos pidiendo está contenido en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a suponer a alguien que le pide al Señor que lo prospere espiritualmente. Pero ¿qué pasaría si esta persona practica ciertos pecados? ¿Ustedes creen que Dios lo va a prosperar espiritualmente a esta persona? Ojo, prosperidad espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de prosperidad material. Una persona que anhele crecer espiritualmente tiene que alejarse del pecado. Tiene que alejarse de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, pero si esta persona ha renunciado al mundo, ha renunciado al pecado y le pide al Señor crecimiento espiritual, indudablemente que Dios va a contestar esa petición, porque esa petición es el deseo de Dios. El deseo del Señor es que podamos crecer espiritualmente. Por eso, mis amados, una oración eficaz tiene algunas características. Recordemos esas características. Una oración eficaz tiene que contar con la asistencia del Espíritu Santo. Una oración eficaz debe de ceñirse a los parámetros de las Sagradas Escrituras. Una oración
eficaz es una oración que va a tener motivaciones correctas. Y esa motivación tiene que ser que el nombre del Señor sea glorificado. También dijimos que una oración eficaz tiene que estar caracterizada por la perseverancia. Y también mencionamos como último punto que la oración tiene que ser hecha con fe para que sea una oración eficaz. Recordemos al apóstol Santiago que nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del justo puede mucho. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Dios le está invitando a usted, me está invitando a mí, a que nuestras oraciones sean nuestro estilo de vida. Que perseveremos en la oración, pero en esta oración eficaz. O sea, cuando el apóstol dice la oración eficaz del justo puede mucho, nos está dando a entender, ¿verdad?, que hay oraciones que no son eficaces y por ende, al no ser eficaces, esta oración no logra el objetivo deseado. Dios anhela que la oración suya y mi oración sea una oración eficaz. Espero que esta reflexión le motive a usted a seguir perseverando en oración, pero también a realizar oraciones eficaces. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Señor, en esta hora te agradecemos por lo que tu palabra nos ha enseñado. Te pedimos perdón por no orar de la forma que debemos de hacerlo y también por no practicar constantemente la oración. Por eso es que nuestras oraciones no han logrado los resultados requeridos, porque no ha sido una oración eficaz. Gracias por hablarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por su tiempo, mis amados. Será pues hasta una nueva oportunidad. Su amigo José Pisa se despide. Dios les bendiga.